Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 12 de febrero, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, desde el verso 1 al 11. El título del tema que vamos a compartir el día de hoy se llama Consagración o Avaricia. Y vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos en esta oportunidad sabiduría, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender correctamente tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Venimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, este tema que vamos a compartir el día de hoy ocurre en Betania, ¿no? Donde María, la hermana de Lázaro, el que había sido resucitado en el capítulo anterior, en el libro de Juan, capítulo 11, realiza un acto maravilloso, que es ungir a nuestro Señor Jesús con un perfume muy costoso, mostrando una devoción al Rey de Reyes. Amén. Por otra parte, en esta escena también se presenta a Judas Iscariote, que critica ese acto de ungimiento, argumentando que ese perfume pudo haberse vendido a los pobres. Entonces Jesús defiende a María y diciendo que ella lo está preparando para su sepultura. Consideremos que ya estaba muy cerca la Pascua judía, exactamente a 6 días, y también estaba muy cerca la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en versión Dios habla hoy en primer lugar, y luego lo vamos a comentar verso por verso en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Presten atención. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo está guardando para el día de mi entierro.
A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Amén. Entonces, ahora vamos a analizar verso por verso. El verso 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, aquí que vemos que Jesús llega a esta ciudad Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, 6 días antes de la Pascua. Se menciona aquí a Lázaro, enfatizando su resurrección. Entonces, esta resurrección que hace que aumente el conflicto con los líderes religiosos judíos de aquel momento. Entonces, vemos aquí a un personaje, ¿no?, que estaba ahí comiendo con Jesús, que iba a comer. Era Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? Lázaro representaba el poder de Jesús sobre la muerte y un testimonio vivo del poder de Dios. Amén. Entonces, por otro lado, Betania, el pueblo donde fue Jesús, significa casa de aflicción. Y es algo irónico, porque Jesús en ese lugar que trae alegría y vida. Amén. Entonces, recordemos que en ese lugar, en el capítulo anterior, Jesús había clamado con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto vivió. Sigamos. Verso 2, ¿qué dice? Y le hicieron allí una cena. ¿A quién? A Jesús. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que se sentaba a la mesa con él. Aquí vemos estos dos personajes. Por un lado, Marta, que sigue sirviendo, mostrando su carácter de servicio. Y por otro lado, vemos a Lázaro, que se sienta a la mesa con Jesús luego de su resurrección, mostrando una comunión con él. Entonces, esta cena, ¿qué representa? La comunión con Cristo. Es un anticipo de las cenas del Cordero que vamos a tener con nuestro Señor Jesús, ¿no? Y por otro lado, Marta sirviendo, ¿qué representa? Representa un servicio activo. Amén. Entonces, sigamos. Verso 3. Entonces María, era la hermana de Marta, ¿qué hizo? Tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, ¿qué pasa con María? Muestra la devoción a Jesús. ¿Cómo muestra su devoción? Derramando un perfume muy costoso, equivalente al salario de todo un año. Amén. Porque el denario era el salario de un día, entonces este perfume costaba 300 denarios. ¿Qué hizo María? Le ungió los pies, ¿no? En otros evangelios, por ejemplo en el de Mateo, se menciona que le ungió la cabeza, ¿no? Pero aquí se enfatiza este ungimiento de los pies con los cabellos de María.
Amén. Enfatizando la humildad de María. Entonces, ¿qué hizo María con sus cabellos? Enjugó o lavó los pies. Entonces, en la cultura judía, las mujeres no solían soltar su cabello en público. O sea, el hecho de que María haya soltado sus cabellos y con ella le haya lavado los pies a Jesús, le haya ungido con este perfume costosísimo, significaba romper los estereotipos de esa época. Amén. Entonces, verso del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué fue este perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dadlo a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces ya hemos visto, por un lado había Marta que servía, Lázaro que estaba en comunión con Jesucristo, María que había derramado ese perfume sobre los pies de nuestro Señor Jesús. Pero por el otro lado, ¿quién estaba? Estaba Judas, que criticaba esta acción, revelando su verdadera intención. Según él tenía un motivo aparentemente bueno: vender este perfume por 300 denarios y darle ese perfume a los pobres. Amén. Pero esto no era cierto, porque como dice la palabra, Judas era un ladrón y muestra con esta acción, con estas palabras, su hipocresía y que tenía motivaciones corruptas, motivaciones de robo. Entonces, Judas, ¿qué representa? La avaricia y la corrupción de un liderazgo que se dio al poder del dinero. Entonces, amados hermanos, el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Amén. Entonces, al final vemos que Judas se motivaba mucho por el dinero, porque terminó vendiendo al Maestro, a Jesucristo, ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata, que por cierto era el precio de un esclavo. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué hace aquí Jesús? Defiende a María y explica que este acto de ungir los pies con este perfume costoso tenía un significado profético, porque estaba anunciando el ungimiento previo a la muerte de nuestro Señor Jesús, porque Jesús expresamente dice: para el día de mi sepultura. O sea, es una unción que anticipa la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuevamente, en la cultura judía, ¿qué se hacía antes de la sepultura? Se ungía el cuerpo con aceites y perfumes. Amén. Verso 8. Porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Eso le dijo Jesús a Judas, ¿no? Entonces, pero acá tenemos que entender bien. Jesús no está minimizando la ayuda a los pobres. Lo que está haciendo Jesús es enfatizar el momento, porque en ese momento Jesús estaba presente físicamente con los discípulos. Amén.
Entonces, pero también, hermanos, nosotros debemos de ayudar a los pobres, pero con la motivación correcta. No para que nos vean, no para tomar algo de ese dinero destinado a los pobres, no. Sino porque lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Amén. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Amén. Mucha gente llegó a Betania, llegó a esta casa, porque se había corrido la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces, mucha gente fue a ver a Jesucristo. Amén. Pero no solamente a Jesucristo, sino también a Lázaro, porque Lázaro era un testimonio vivo del poder de el Mesías. Amén. Verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los líderes religiosos no solo quieren matar a Jesús, sino también quieren matar a Lázaro, que es la prueba viva del poder de Dios. Entonces, este acto muestra la dureza de sus corazones, ya que en lugar de creer en las cosas maravillosas que hace Jesús, ¿qué dicen? Deciden eliminar la evidencia. Verso 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, Lázaro, al ser un testimonio vivo del poder de Dios, lleva muchos a la fe en Cristo. Entonces, muchos estaban abandonando la religión tradicional de ese momento. Una religión muerta, una religión hipócrita, una religión donde sus líderes estaban corrompidos, y deciden ir directamente a Jesús porque habían visto su poder. Amén. Entonces, amados hermanos, resumiendo, yo veo toda esta escena como como una reunión que debemos de tener siempre. Cuando hacemos un servicio dominical, cuando hacemos una reunión en un hogar, siempre debe ser el centro Jesucristo. No debemos de desviar nuestra atención para ningún lado. El centro es Jesucristo. El centro de adoración, ¿quién es? Jesucristo. María, ¿a quién adoró? Adoró a Jesús, ungió sus pies con este perfume costoso. Y aquí lo segundo que quiero reflexionar: ¿cuánto estás dispuesto a dar por el Señor Jesús? Muchas veces nos limitamos y queremos servir a Dios, pero no con todo, una parte nada más. Queremos adorar a Dios, pero no con todo, una parte nada más. María, ¿qué hizo? Se desprendió de todo lo que tenía, lo más valioso, lo más costoso, para nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, por otro lado, vemos en esta reunión el poder de Dios, porque es una mini iglesia, podemos decir, ¿no? No es una mini iglesia, es una iglesia, porque ¿qué dice Jesús? Donde dos o más están congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Era la iglesia de Jesucristo. Y en esta iglesia había comunión con Dios, comunión con los hermanos. Y se manifestaba el poder de Dios.
Pero siempre en una iglesia o en una reunión también hay infiltrados, como lo hubo acá, y era Judas Iscariote, que tenían otras intenciones. Querían sustraer del dinero, querían aprovecharse del amor a Dios. Y amados hermanos, hay que decirlo bien claro, no podemos aprovecharnos del amor de Dios. Las ofrendas que se entregan son para dar gloria a Dios y para que crezca el reino de Dios. Y si alguien tiene otras intenciones con ese dinero, está haciendo lo mismo que hizo Judas Iscariote. Está tomando del dinero que le corresponde a Dios para satisfacer sus propias intenciones, su avaricia. Amén. Entonces, debemos de aprender a adorar como lo hizo esta mujer, sin importarle los prejuicios, los prototipos, sin importarle nada, solamente lo que piense Jesús de esta persona. Vamos a orar. Padre bello, gracias por tu palabra, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Permite que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Que no limitemos nuestra adoración, Señor, y que te podamos dar todo, mi Dios. Yo te amo con todas mis fuerzas, Señor, y sé que también lo hacen mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener buenas intenciones y no seamos corrompidos por la avaricia ni por el dinero, Señor, sino que nuestra intención y nuestro centro seas tú, mi amado Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.